Creía que su esposa le era infiel, pero lo que descubrió no te lo hubieses imaginado. Alejandro y Alexander eran hermanos gemelos. A pesar de ser idénticos físicamente, eran personas muy diferentes en su manera de ser y de actuar. Alejandro fue el primero en nacer. El muchacho era muy extrovertido, seguro de sí mismo y además el comediante que hacía reír a todos. Su hermano, por lo contrario, era muy introvertido, inseguro y tímido. Estos chicos crecieron en una familia muy unida. Sin embargo, el padre de ellos siempre reflejó preferencias por su hijo mayor, quien siempre destacaba por encima de su hermano. Por otro lado, su madre siempre los trataba con el mismo amor, aunque mayormente tenía más cuidado con Alexander, por considerarlo más débil. Cuando tenían 5 años, ellos se mudaron al país de sus padres, a la ciudad de Monterrey, en México, y terminaron siendo vecinos de una pequeña muy hermosa llamada Mía. Desde entonces se hicieron mejores amigos, siempre compartían y jugaban, manteniendo un vínculo que nadie podía explicar. Con el tiempo los muchachos crecieron y los problemas de la pubertad se hacían presentes. Alexander siempre amó a esta chica en secreto. Solo su hermano conocía esa información. Ella veía a Alexander solo como un amigo, pues el chico al que verdad amaba era a Alejandro. No obstante, él nunca le hizo caso, porque conocía los sentimientos de su hermano menor. Al comienzo del último año escolar de la secundaria, este extrovertido joven por alguna razón comenzó a cambiar su manera de pensar. Mía se había convertido en toda una belleza de mujer, y él, sin importarle los sentimientos de su hermano, decidió comenzar una relación con ella. Esto generó cierta división entre los gemelos, aunque Mía no sabía la razón por la cual ellos estaban alejados, ya que su tímido amigo nunca le expresó lo que sentía. Al notar que su cuñado se alejaba de ellos, Mía decidió apartarse con su ahora novio. De esta forma, esta pareja vivió un último año de escuela maravilloso, en donde se habían amado profundamente, mientras que Alexander veía a lo lejos cómo la mujer a la que quería se había ido con su hermano. Cuando llegó el tiempo de graduación, mayor sorpresa recibió la hermosa Mía. Su amor terminó con ella, diciéndole que había decidido volver a su país, pues él era ciudadano americano por nacimiento, y de esa manera probar suerte en los deportes y garantizarse un mejor futuro. Ella trató de convencerlo de que no se fuera, pero el muchacho no le hizo caso. Unos meses después, ya se encontraba alojado en casa de un tío paterno en la ciudad de Houston, Texas. Luego de la partida de su hermano, Alexander guardaba la esperanza de volver a acercarse a su amiga y un día lograr enamorarla, pero lamentablemente para él, las cosas no se dieron como las esperaba. La joven Mía se mudó a la capital para realizar estudios universitarios, mientras que Alexander permaneció en su ciudad. Siendo un joven muy inteligente, le fue muy fácil entrar a cursar la carrera de medicina en la Universidad de Monterrey. El chico se había centrado en sus estudios y se llegó a graduar de médico cirujano. En todo ese tiempo había hecho un par de amigos, los cuales lo habían involucrado en tantas cosas que ya no era un chico tan tímido. También había tenido contacto a través de las redes con su hermano. Al principio fue un poco difícil, ya que le tenía cierto resentimiento, pero un día volvieron a ser amigos. Por ende sabía que Alejandro se había convertido en un jugador profesional de béisbol y que ganaba mucho dinero. No obstante, de Mía nunca supo nada, pero no se imaginaba lo que el destino le estaba preparando. Una tarde, mientras Alexander se encontraba en el centro comercial, la vida le cambiaría completamente. Saliendo de una tienda, tropezó con Mía. ¡Qué maravillosa sorpresa le daba la vida! Luego de 8 años aproximadamente, se encontraba con la única mujer que había amado en toda su vida. Ella seguía igual de bella, y en ese instante pudo darse cuenta que nunca la había olvidado. Ese día ambos se rieron al reencontrarse, intercambiaron números
números telefónicos y volvieron a ser muy amigos. Con el paso de los meses, Alexander decidió ganar el amor de ella. Unas pocas semanas después, ya se habían hecho novios, y a pesar de todo el amor que ella le demostraba, ese muchacho aún guardaba inseguridad en su corazón, aunque había aprendido a no demostrarlo. Sin embargo, por su cabeza pasaba la loca idea de que su novia seguía queriendo a su hermano y que solo estaba con él porque físicamente eran iguales. Este pensar era insano. De igual forma, el chico se conformaba, pues la amaba profundamente. Después de todo, el tiempo comenzó a correr. Estos muchachos se llegaron a casar y tuvieron 2 hermosos niños, pero la pareja, con tan solo 6 años de matrimonio, comenzó a padecer una crisis. Alexander siempre guardó en su corazón que su mujer quería a su hermano, mientras que ella cada día trataba de llamar su atención sin lograrlo. Los últimos meses habían sido muy distanciados y ya no tenían intimidad. Un par de semanas después, el padre de los gemelos lamentablemente partió de este mundo, y esto generó que Alejandro regresara para el entierro de su papá. Después de las exequias fúnebres, este famoso beisbolista decidió quedarse un tiempo para acompañar a su madre. Durante esos días, toda la familia compartía en casa de la señora. Esto generó una cercanía entre Mia y su cuñado, lo cual inmediatamente despertó los celos de Alexander. Imagínense, toda una vida creyendo que su esposa amaba a su hermano y que el destino los llevara a acercarse otra vez. Alexander estaba a la defensiva. Su mujer no podía llegar tarde a casa porque se imaginaba que estaba con Alejandro. Luego de unos meses, pudo notar que Mia lo comenzaba a tratar con más cariño que antes. Esto le hacía creer que ella le había sido infiel, y por esta razón ella lo trataba bien. Debido a lo que estaba pensando, decidió contratar a un detective privado que espiara a su señora. Durante ese tiempo Mia seguía siendo muy cariñosa con él, y hasta el look se había cambiado para impresionarlo. En varias oportunidades le preparó cenas románticas, en las cuales él se sentía muy contento, pues su esposa le demostraba interés otra vez. Pero cuando a su mente llegaban esos pensamientos que le hervían la sangre por considerar que ella le había sido infiel, inmediatamente la pasión que se generaba terminaba siendo apagada. Durante ese tiempo, Alejandro se intentaba acercar a su hermano y a sus sobrinos, pero Alexander estaba cerrado. Es que lo consideraba el amante de su mujer. Así fuera su hermano, no podía demostrarle mucho cariño. Luego de un tiempo, Alejandro le tocó regresar a Houston. Estaba cerca la temporada de los juegos y le tocaba comenzar con sus entrenamientos. Con la partida de su hermano, él pensó que las cosas podrían mejorar. No obstante, todo lo contrario. Su mujer se la vivía en el teléfono y para él las cosas eran claras. Mi hermano se fue, ahora ella vive en el celular hablando con él. Esta forma de pensar del hombre lo estaba atormentando. Al final, nunca había tenido una prueba de que ellos lo habían traicionado, y el detective nunca le había informado nada. Por tal razón, un día mientras estaba en casa, decidió llamar al hombre al cual había encargado que realizara la investigación. En medio de la conversación, el señor le preguntó que si había descubierto si su esposa tenía un amante, y lamentablemente su respuesta fue afirmativa. El investigador privado le dijo que tenía pruebas de que su mujer le era infiel. Alexander, en medio de todo, le pidió que le describiera al hombre, y el sujeto le dijo: es un hombre de piel clara, alto, algo musculoso y con barba. Inmediatamente esas características confirmaban sus sospechas. Estaban describiéndole a su hermano. En medio de todo, cortó el teléfono enojado. Así que se puso en casa a esperar a su mujer, pues planeaba reclamarle la traición que ella había cometido. Estaba tan molesto que deseaba pedirle el divorcio. Unos minutos después llegó ella. Él se notaba muy alterado, y a su mujer le pareció sospechosa la manera como actuaba, pues aunque últimamente habían tenido problemas, Alexander nunca la había mirado como si la odiara. Por tal razón, ella le preguntó que por qué estaba así, pero
él permanecía en silencio. Luego de su boca solo salió: ¿estás segura que no conoces el porqué de mi enojo? Ella le dijo que no, y él, muy irritado y sin ganas de hablar, salió de la casa tirando la puerta. Después de caminar un poco, le llegaron unos mensajes, pero al momento no los vio. Después de unos minutos llegó a una cafetería. En ese lugar sí revisó su teléfono. No podía creer lo que había recibido. Eran todas las pruebas de las que le había hablado el detective. Inmediatamente Alexander sintió gran emoción. El supuesto amante de su mujer era él mismo. Resulta que cuando el investigador le describió al hombre, a Alexander nunca se le llegó a pasar por su cabeza que estuvieran hablando de él mismo. Todas las fotos eran de ellos. Las pocas veces que ella lo trató públicamente de manera romántica mientras su hermano se encontraba en el país. Eso sí le dio seguridad, y aunque no entendía el porqué del acercamiento entre Mía y Alejandro, decidió pedirle perdón. Ya estando en casa, él le contó a su esposa las razones de su mal genio, y ella, en medio de lágrimas, también le confesó un secreto. Le dijo que cuando su hermano había regresado, ella pudo notar que cuando eran adolescentes, en realidad nunca había amado a Alejandro, que solamente estaba con él porque era el chico popular. Le expresó también que su hermano Alejandro había notado lo alejados que ellos estaban y se había ofrecido en apoyarla para que ellos arreglaran su relación. Además, le indicó que fue su cuñado quien le recomendó que fuera más cariñosa y además que lo tratara con amor como al principio, que si vivía metida en el teléfono es porque a la distancia su cuñado la seguía aconsejando y así poder salvar su relación. Luego de esas palabras, un romántico momento se dio entre esa pareja. Se pidieron perdón y juraron siempre confiar el uno en el otro. Después de unos días, Alexander se contactó con su hermano. También le pidió perdón por cómo lo había tratado y además le agradeció por la ayuda con su mujer. Su hermano en ese instante también le pidió disculpas. Le dijo que lo entendía, pues si en el pasado él hubiera respetado sus sentimientos y no se hubiese metido con Mía a pesar de saber que él la quería, tal vez ese momento incómodo y de dudas no se hubiese dado. Sin duda alguna, la verdadera reconciliación llegó a estos gemelos muchos años después, y ambos habían aprendido las lecciones de sus vidas. Por su lado, Alejandro entendía que la confianza después de que se pierde es muy difícil recuperar. En cambio, Alexander, que un corazón inseguro puede crear muchos problemas donde no los hay. Qué interesante historia, amigas y amigos. ¿Qué hubieses hecho tú si estuvieras en la posición de Alexander? ¿Habrías confiado en tu pareja, manifestándole tus dudas para arreglar las cosas? ¿O también hubieses contratado a un detective para que investigara por ti la verdad? Déjame tus comentarios en la parte de abajo para saber lo que piensas. Si te ha gustado esta historia tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones y me regales un like. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.